mientras aguardaba en la sala de espera del médico. El sonido de mi teléfono interrumpió el silencio. Se trataba de Ángela, mi única hija. Su tono era inusual, casi distante. Cuando pronunció, «Mamá, mañana viajaremos a Europa. He vendido tanto tu auto como tu casa de playa. Era imprescindible contar con el dinero. Adiós», y se desconectó. De esta manera, sin más preámbulos, 45 años dedicados a su crianza, entregando todo de mí, y ahora me rechaza como si fuera un desecho. Sin embargo, tomé una respiración profunda y esbocé una sonrisa, ya que había un secreto que mi amada hija desconocía. Soy Antonia, tengo 71 años y, hasta ese instante, creía que conocía bien a mi hija. Hace 6 meses, se convirtió en viuda. Roberto, mi querido esposo, falleció de un infarto en un instante que siempre recordaré. Estábamos compartiendo el desayuno, como lo hemos hecho cada mañana durante los últimos 45 años. Esa mañana, él me preparó un delicioso café con leche acompañado de tostadas, tal como era su costumbre. Me dio un suave beso en la frente y me susurró, «Buenos días. Mi amor», esas fueron las palabras que pronunció por última vez. Desde aquel momento, la presencia de Ángela en mi vida se volvió mucho más notable. Vaya, eso era lo que pensaba. Me visitaba 3 veces a la semana. Me brindaba su apoyo con los trámites del funeral y me hacía compañía en mis excursiones al mercado. Incluso me recomendó que visitara al médico para realizarme un chequeo general. «Mamá, es fundamental que te cuides mejor ahora que estás sola», me decía con una sonrisa que en su momento creía que era un gesto de cariño, pero que ahora reconozco que era más bien un interés personal. La vivienda junto al mar se había convertido en nuestro santuario a lo largo de los años. Roberto y yo adquirimos esa compra cuando Ángela contaba con solo 15 años. Un logro que requirió gran esfuerzo y dedicación. Cada verano regresábamos a ese lugar, creando recuerdos inolvidables, festejando cumpleaños y celebrando las Navidades. Ángela solía tener diferentes novios, hasta que llegó Eduardo, quien se convirtió en su esposo. Me encargaba de preparar las comidas para todos. Mantenía la casa ordenada y me ocupaba de la colada. Formaba parte de nuestras costumbres familiares. Jamás imaginé que ella la percibiría únicamente como un recurso financiero. Y el automóvil, ese antiguo Volkswagen que Roberto mimaba como si fuese su propio hijo. Cada domingo, le daba una limpieza a fondo. Le hacía el cambio de aceite con devoción y lo aparcaba en la misma esquina, resguardado bajo la sombra del árbol. Ángela comprendía la importancia que ese coche tenía para mí. Su fragancia era lo único que me quedaba de él. Aún se sentía su aroma en los asientos. Al finalizar la llamada, permanecí sentada en esa rígida silla de plástico verde, rodeada de otros pacientes. Sorprendentemente, en medio de todo, no sentí la necesidad de llorar por primera vez en meses. Una sensación inusual emergió en mi interior, una tranquilidad que no experimentaba desde el fallecimiento de Roberto. En ese instante, me vino a la mente un detalle que había dejado en el olvido. 3 días antes de su fallecimiento, Roberto me confió un sobre. «Antonia, asegúrate de guardar esto en el cajón de tu cómoda. En caso de que me ocurra algo, por favor, ábrelo tras un periodo de tiempo. Solo cuando estés preparada». Sin pensarlo demasiado, decidí guardarlo. Tras el funeral, abrumado por el dolor y la cantidad de gestiones, simplemente se me pasó por alto. Sin embargo, me encontraba con la sorpresa de que me esperaba en casa. La enfermera me hizo un gesto para que ingresara al consultorio. El médico me revisó y me comentó que, para mi edad, me encontraba en buen estado. Solo necesito dedicar más tiempo al descanso y mejorar mi alimentación. Asentía y sonreía, aunque mi mente divagaba lejos de allí. Reflexionaba sobre ese sobre, la frialdad en la voz de Ángela y la certeza de que Eduardo seguramente era el responsable de toda esta situación. Él jamás había sentido amor por mí. Siempre me percibía como una carga. Después de salir del consultorio, me dirigí a paso pausado hacia la parada del autobús. Ángela mencionó que ya no contaba con un automóvil. Sin embargo, mientras aguardaba, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Todo esto poseía una esencia poética. Mi hija pensaba que me había dejado despojado de todo. Sin embargo, lo que ella ignoraba era que Roberto, mi adorado Roberto, siempre se caracterizó por ser una persona con visión y previsión. El autobús hizo su aparición y tomé asiento al lado de la ventana. Observé cómo la ciudad se desplegaba ante mis ojos, las viviendas, los comercios, y la multitud que se movía rápidamente de un lugar a otro. Cada uno cargando con sus propias tragedias y secretos ocultos. También poseía los míos y estaba a un paso de desvelarlos. Al llegar a casa, me dirigí de inmediato a mi habitación. Al abrir el cajón de la cómoda, encontré el sobre manila justo en el lugar donde lo había guardado. Al momento de agarrarlo,
Mis manos experimentaron un ligero temblor. Era evidente que había múltiples documentos en su interior. Roberto había plasmado mi nombre con su esmerada caligrafía en la parte frontal. Me acomodé en la cama que habíamos compartido a lo largo de los años y tomé una profunda bocanada de aire. El anochecer se aproximaba y la vivienda se inundaba de esas sombras conocidas que, con el tiempo, habían perdido su poder de asustarme. Desenvolví el sobre con cuidado, como si estuviera abriendo un obsequio de cumpleaños. Lo que descubrí en su interior transformaría por completo la situación. Lo que descubrí en ese sobre me dejó sin palabras. Se encontraban disponibles documentos legales, escrituras, comprobantes bancarios y una carta manuscrita por Roberto. Mis ojos se humedecieron al sumergirme en su escritura tan conocida. Estimada Antonia, si tus ojos han encontrado estas palabras, es porque ya no me encuentro a tu lado. Te pido disculpas por no haberte compartido todo lo que sentía en vida. Mi intención era resguardarte de cualquier inquietud. A lo largo de estos años, he destinado nuestros ahorros a la adquisición de bienes raíces y a la creación de empresas. Además de nuestra casa en la playa, contamos con 6 propiedades adicionales, entre las cuales se encuentra el edificio donde residen Ángela y Eduardo. Contamos con participaciones en 3 compañías cuyo valor supera todas las expectativas. Eres una mujer afortunada, mi amor, desde siempre has tenido riqueza, pero ahora también la posees en documentos. Mis manos vibraban al examinar los documentos. Existían documentos de propiedades en varios sectores de la ciudad. Un apartamento en el corazón urbano. Un acogedor hotel frente al mar. Y, por supuesto, el imponente rascacielos de 20 niveles donde residía mi hija. Durante la última década, Roberto había mantenido un perfil bajo como propietario. Pero había transferido todo a una empresa de la que yo no tenía conocimiento. De acuerdo con la documentación, era la única beneficiaria de esa compañía. Además, encontré extractos bancarios de cuentas de las que nunca había tenido conocimiento. Cifras que resultaban extraordinarias. Roberto dedicó 4 décadas a ser conductor de autobús. Pero lo que muchos no sabían es que también había demostrado ser un inversionista astuto y perspicaz. Cada centavo que guardábamos y cada esfuerzo que realizábamos, él lo había incrementado en la penumbra. Y en ningún momento tuve conocimiento de nada. En su carta, Roberto mencionaba que había decidido mantener todo en la sombra para evitar que yo me inquietara por cuestiones de dinero. Además de proteger a Ángela de conocer nuestra verdadera situación económica. Te presento a nuestra hija, Antonia. Si tuviera conocimiento de la cantidad de dinero que poseemos, su comportamiento sería distinto. Deseo que ella nos quiera por nuestra esencia, no por nuestras posesiones. Qué curioso, nuestra hija nos hizo creer que nos faltaba todo, cuando en verdad poseíamos más de lo que imaginábamos. Esa noche, el sueño se me escapó por completo. Recorrí la casa, deslizando mis manos sobre los antiguos muebles y los adornos que Ángela solía desaprobar por su estilo pasado de moda. Observé las imágenes familiares que adornan la pared, en particular aquella en la que ella, con solo 5 años, se sentaba en las piernas de Roberto, riendo con alegría. ¿En qué momento se perdió aquella niña tan tierna? ¿Desde cuándo se había transformado en alguien tan distante y tan estratégica? A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, el teléfono empezó a sonar. Ángela había regresado una vez más. Su tono era distinto, más melódico, pero ya había adquirido la habilidad de dudar ante esas variaciones vocales. Hola, mamá, ¿cómo te encuentras hoy? Te informo que ya hemos completado la transferencia del dinero tanto para la casa como para el automóvil. Hemos transferido tu porción a tu cuenta. No es una gran cantidad, pero te ayudará a mantenerte durante unos meses mientras encuentras algo más asequible. ¿Me toca a mí?, inquirí con una voz serena. Claro, mamá, sin duda, no íbamos a permitir que te quedaras sin nada. Te ofrecemos un 30% de descuento. Es lo que se espera, ¿verdad? Requerimos los fondos para realizar una inversión en Europa. Eduardo se encuentra ante una oportunidad de negocio excepcional en ese lugar. Tendrá un 30% de mis pertenencias. ¡Qué desprendida! Comprendo. Hija, ¿cuándo tienen previsto irse? Esta tarde. Las maletas están preparadas y listas para partir. Estaremos ausentes por un periodo mínimo de 6 meses. Y es posible que nos quedemos más tiempo si el negocio prospera. No te angusties, mamá, a nuestro regreso, estaremos encantados de asistirte en la búsqueda de un acogedor departamento, que se ajuste perfectamente a lo que necesitas, adaptado a mis requerimientos, como si tuviera la capacidad de entender mis requerimientos. Perfecto, Ángela, les deseo un excelente viaje. Oh, madre mía, tenía la certeza de que captarías la idea. Has demostrado ser una persona sumamente comprensiva. Te queremos un montón. Y se despidió. Permanecí allí, sosteniendo el teléfono, y por primera vez en meses,
Solté una risa. Me reí de una manera que no había experimentado desde el fallecimiento de Roberto. La circunstancia resultaba tan ridícula que se tornaba hilarante. Mi hija había tomado lo que era mío. Me había expulsado de mi hogar. Se dirigía a mí con una actitud tan condescendiente que resultaba intolerable. Todo con el fin de costear una aventura por Europa que, sin duda, podría acabar en un fiasco. Sin duda, lo que realmente me incomodaba no era la cuestión del dinero. La manera en que me había dejado de lado era sorprendentemente sencilla. 45 años entregados a ella, llenos de sacrificios y amor incondicional. Y en tan solo 2 minutos, me borró de su existencia con una simple llamada telefónica. Eso realmente causaba dolor. Accedí a mi cuenta bancaria a través de la web. Sin duda, habían realizado un depósito que tal vez a su juicio era considerable, pero para mí resultaba más bien una burla. La casa de la playa se vendió por un precio notablemente inferior a su valor real. Probablemente debido a la urgencia de obtener efectivo. El vehículo de Roberto había sido vendido a un precio irrisorio. Esa tarde, observé desde mi ventana cómo Ángela y Eduardo cargaban sus maletas en un taxi. Él transportaba 2 grandes maletas. Ella portaba un elegante bolso de viaje que daba la impresión de ser bastante lujoso. Los observé compartiendo risas, intercambiando besos y organizando futuros proyectos. Lucían como 2 jóvenes entusiasmados ante la perspectiva de una nueva aventura. Jamás dirigieron la mirada hacia mi ventana. No hubo despedidas entre ellos. Una vez que el taxi se marchó, me acomodé en la cocina, con una taza de té en mano y los papeles de Roberto esparcidos sobre la mesa. Era necesario tomar decisiones. Tenía la opción de contactar a un abogado, exigir la devolución de mis bienes y restituir todo lo que me habían despojado. Sin embargo, había una voz interior que me susurraba que existía una forma más efectiva de abordar esta situación. Una forma más instructiva. Contacté a Jorge, el abogado que se encargó de los asuntos de Roberto. Él asistió al servicio fúnebre. Me expresó su pesar. Él me comentó que, si en algún momento requería algo, no debía dudar en ponerme en contacto con él. Perfecto. Era justo lo que requería en este momento. Estimado señor Antonio, es un verdadero placer tener la oportunidad de hablar con usted. ¿En qué estado se halla? Claro, Jorge. Es fundamental que tengamos una reunión lo antes posible. Descubrí unos documentos de Roberto que me resultan un poco confusos. Claro, estaré encantado de recibirte en mi oficina mañana por la mañana. Contaré con tu presencia. Esa noche, tras un largo tiempo sin poder descansar adecuadamente, finalmente logré sumergirme en un sueño profundo. Tuve un sueño con Roberto. Se encontraba en su silla preferida, hojeando el periódico como lo hacía cada mañana. Al notar mi presencia, me sonrió y exclamó: «Ya era hora. Mi amor, finalmente llegó el momento en que debiste alzar la voz en tu defensa». Me desperté con una sensación inusual. No era pura felicidad, pero tampoco experimentaba la tristeza que había cargado durante tantos meses. Se asemejaba a una firmeza resolutiva. Era la primera ocasión, tras el fallecimiento de Roberto, en la que sentía un objetivo definido. Tenía la intención de recuperar lo que me pertenecía, pero no de la forma que Ángela había anticipado. A la mañana siguiente, me preparé con un esmero inusual. Llevé puesto mi vestido de tono burdeos, aquel que Roberto siempre comentaba que realzaba mi elegancia. Me arreglé el cabello, apliqué un toque de maquillaje y, al observarme en el espejo, descubrí a una mujer que no reconocía desde hacía mucho. Observé a una mujer poderosa. La oficina de Jorge se ubicaba en el corazón de la ciudad. El edificio, aunque antiguo, desprendía una elegancia singular, con sus majestuosos pisos de mármol y amplias ventanas que dejaban entrar la luz. Jorge me recibió con una sonrisa acogedora, pero al ver los documentos, su rostro reflejó un cambio drástico. Señor Antonia, lo que tengo aquí supera con creces mis expectativas. Roberto poseía una gran inteligencia. Atención. De acuerdo a la documentación, usted es la dueña de. Entiendo perfectamente, Jorge. He completado la revisión. Lo que busco es información sobre las acciones legales que puedo llevar a cabo. Jorge me aseguró que todo estaba en perfecto estado, que la documentación era auténtica y que yo era la verdadera dueña de todas esas propiedades. Además, me corroboró una intuición que ya tenía. La transacción de la casa de la playa se realizó de manera ilícita, ya que Ángela carecía de la autoridad para llevar a cabo la venta. Podemos recuperar la casa de forma inmediata. Señor Antonia, asimismo, tenemos la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de su hija por el delito de fraude. No, Jorge, no tengo interés en tomar acciones legales. Deseo abordar esto de una forma diferente. Prefiero que, por el momento, todo permanezca bajo reserva. Claro, estoy aquí para asistirte.
Jorge me observó con interés, pero asintió con la cabeza. Sin duda, eres mi cliente. ¿Qué es lo que busca? Es fundamental que logres recuperar la casa de la playa de manera sutil. Que tome las medidas adecuadas para invalidar esa transacción engañosa. Es crucial que me asista para ejercer un control efectivo sobre todas mis propiedades. En particular del inmueble donde reside mi hija. Comprendo. Será un proceso que requerirá varias semanas, pero es totalmente viable. Excelente. Y Jorge, es crucial que mantengamos en secreto mi implicación en todo esto. Por el momento, eso es lo que hay. Al abandonar la oficina de Jorge, experimenté la sensación de haber emergido de un prolongado letargo. Paseé por las arterias del centro, fijándome en las personas, en la arquitectura, en la cotidianidad que seguía su ritmo habitual. Sin embargo, mi perspectiva había dado un giro total. Contaba con una estrategia. Las semanas que siguieron se convirtieron en las más peculiares que he experimentado. Formalmente, me encontraba en la situación de ser una viuda desamparada, ya que mi hija me había dejado sola, sin que nadie lo supiera. Era una mujer adinerada que estaba planeando de manera discreta la restauración de su fortuna. Jorge realizaba su trabajo de manera muy efectiva y, cada pocos días, se comunicaba conmigo para informarme sobre el avance de los trámites legales. Opté por permanecer en mi hogar por el momento. Al final, era de mi propiedad, aunque seguramente Ángela pensaba que me acomodaría en una habitación de pensión. Cada mañana, me levantaba y disfrutaba de un desayuno en aquella mesa que había sido testigo de tantos momentos junto a Roberto. Después, me salía a dar un paseo por el vecindario. Los vecinos me recibían con una combinación de compasión y curiosidad, esa misma que suelen mostrar hacia las viudas que acaban de perder a sus parejas. Una tarde, mientras atendía las plantas en el jardín delantero, Aurora, mi vecina de siempre, se acercó a charlar conmigo. Antonia, querida, ¿es cierto que Ángela se marchó a Europa y te ha dejado sola? Así es, Aurora, partió junto a Eduardo. Allá tienen sus estrategias comerciales. Pero ¿cómo te las vas a arreglar para vivir? Hija, es un hecho conocido que Roberto no dejó una considerable fortuna. Si tan solo lo supiera. Reflexioné. No te angusties, Aurora, estoy seguro de que estaré bien. ¿Hay algo que necesites? Te puedo llevar comida y asistirte con las compras. Te agradezco tu amabilidad. Pero me encuentro en perfectas condiciones. Sin duda, Aurora me lanzó una mirada que me resultaba familiar. Era la misma expresión que había percibido tras el funeral. Una combinación de intensidad y un leve alivio por no ser su propia tragedia. Sabes que puedes contar conmigo si requieres algo. Estas charlas se reiteraban de manera continua. El carnicero, el panadero y la dueña de la tienda de la esquina se dirigían a mí con esa dulzura característica que reservan para quienes atraviesan momentos difíciles. Asentía con una sonrisa, reconociendo y valorando su interés por mí. Sin embargo, en el fondo, una parte de mí se deleitaba con esta representación. Se sentía como llevar una existencia paralela. Un miércoles por la mañana, Jorge me contactó. Señora Antonia, tengo excelentes noticias para compartir. He conseguido cancelar la venta de la propiedad en la playa. Los compradores, ajenos a la naturaleza engañosa de la venta, lograron recuperar su dinero sin mayores inconvenientes. La propiedad vuelve a ser de su pertenencia. Fantástico, Jorge. ¿Qué hay del edificio donde reside Ángela? Ese asunto es un poco más complejo. Desde un punto de vista técnico, siempre ha sido la dueña mediante la empresa, pero es necesario implementar ciertos ajustes administrativos para que pueda ejercer un control directo. Sería ideal extenderlo por un par de semanas más. Excelente. Por favor, manténme al tanto. Tras finalizar la llamada, me acomodé en la cocina con una taza de café en mano y mis pensamientos se centraron en Ángela. Habían transcurrido 3 semanas desde que llegué a Europa y no había tenido noticias de ella. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una simple postal. Desde el instante en que consiguió el dinero que tanto anhelaba. Para ella, yo simplemente había desaparecido. Sin embargo, tenía la certeza de que esa situación iba a transformarse en breve. Opté por hacer una visita a la casa ubicada en la playa. Subí al autobús en dirección a la costa, el mismo trayecto que Roberto y yo habíamos recorrido en innumerables ocasiones. La vivienda se presentaba tal como la tenía en la memoria, diminuta, adornada con un suave tono crema y con una terraza que se asomaba al mar. Los recientes dueños habían colocado algunas macetas con plantas, pero más allá de eso, el lugar se mantenía tal como estaba. Me acomodé en la acera de enfrente y la observé por espacio de 1 hora. Rememoré aquellos veranos en los que Ángela, aún niña, se divertía corriendo por la playa y creando impresionantes castillos de arena. Roberto estaba cocinando pescado a la parrilla, mientras yo me dedicaba a elaborar ensaladas en la cocina.
Ángela llega con amigos, luego trae a sus novios. Y finalmente aparece Eduardo. Todos esos instantes de alegría que ella había convertido en meras operaciones comerciales. Un hombre de edad avanzada salió de su hogar y me encontró sentada en ese lugar. Se acercó con interés. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy rememorando. Estaba familiarizado con los anteriores dueños. Así es, los conocía a la perfección. Es una verdadera pena lo que ocurrió. Se nos informó que la anciana se encontraba en grave estado de salud y requería realizar una venta urgente. Creíamos que habíamos hecho una gran compra, pero ahora descubrimos que la transacción no era legítima. Tuvimos que entregar la casa. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos en persona? No. Todo se gestionó mediante intermediarios. Sin embargo, nos informaron que era la hija quien estaba al volante, ya que la madre no podía hacerlo. ¡Qué panorama tan desolador! Reflexioné sobre lo profundo de su tristeza, sin saber hasta qué punto era real. Es un alivio saber que han podido conservar su inversión. Afortunadamente, todo se solucionó de manera satisfactoria, pero ahora nos toca la tarea de encontrar un nuevo hogar. Nos encantaba esta. Salí de ese lugar con un profundo pesar en el corazón. No solo el aspecto financiero me causaba dolor. La manera en que Ángela había fabricado mentiras acerca de mí era sorprendente. Creó una narrativa sobre mi enfermedad y aprovechó mi aparente fragilidad para justificar sus propias decisiones. Para ella, yo no representaba a alguien con emociones, sino más bien un impedimento que debía ser eliminado. Esa noche volví a marcarle a Jorge. Jorge, requiero tu ayuda con otra cosa. Deseo también recuperar el automóvil de Roberto. Eso resultará más complicado. Señor Antonia, el vehículo estaba efectivamente registrado a su nombre. Sin embargo, su hija contaba con un poder notarial que le otorgaba la autoridad para llevar a cabo su venta. ¿De qué manera es factible? Parece que firmó ese poder hace unos meses, tras el fallecimiento de su esposo. No lo tiene presente. Allí se encontraba, el instante en que Ángela dio inicio a la planificación de todo esto. Tenía un recuerdo difuso de haber puesto mi firma en unos documentos que ella me presentó, asegurándome que eran necesarios para agilizar los procedimientos relacionados con el funeral y la herencia. La confusión me invadió tanto por el dolor que terminé firmando sin haber leído. Qué inocente había resultado. Comprendo, Jorge, existe una forma de volver a tenerlo. Podemos hacerlo, aunque será un poco más desafiante. Es fundamental que podamos evidenciar que usted otorgó esa autorización bajo presiones o falsedades. Vamos a hacerlo. Deseo recuperar todo lo que me fue arrebatado. A lo largo de las semanas que siguieron, establecí una rutina inusual. Durante las mañanas, era la conocida viuda que todos reconocían por su pobreza. Salía a adquirir lo esencial. Conversaba con los vecinos y cuidaba de su imagen. Sin embargo, durante las tardes, asumía el rol de empresaria. Revisaba los archivos de Roberto. Conversaba con Jorge y organizaba mi próximo paso. Descubrí información sobre finanzas que jamás imaginé que sería relevante para mí. Me di cuenta de que Roberto había demostrado ser mucho más astuto de lo que había imaginado. Todas sus inversiones fueron meticulosamente planificadas. El inmueble en el que residía Ángela no solo generaba ingresos a través de los arrendamientos, sino que además se ubicaba en una área en plena revalorización, lo que potenciaba aún más su atractivo. Además, me di cuenta de que Eduardo, el esposo de Ángela, estaba lidiando con problemas de deudas, numerosas obligaciones financieras, solicitó créditos poniendo como aval el departamento en el que residían, ignorando que él no era el verdadero dueño. Cuando los bancos se percaten de esta situación, enfrentarán serios inconvenientes. Un viernes, Jorge se puso en contacto conmigo para compartir noticias significativas. Estimado señor Antonia, hemos concluido con éxito todos los procedimientos necesarios. Ahora tiene el dominio absoluto sobre todas sus propiedades. Además, logré recuperar el automóvil de Roberto. El comprador resultó ser alguien que conocía, y al explicarle lo sucedido, aceptó devolver el producto a cambio de una modesta compensación. Gran labor realizada. Jorge, ahora requiero tu asistencia con un asunto adicional. Deseo que redactes una carta para mi hija. ¿Qué clase de carta deseas redactar? Estimado inquilino, por medio de la presente, nos dirigimos a usted para comunicarle que, tras un análisis exhaustivo de la situación actual, hemos tomado la difícil decisión de solicitar el desalojo de la propiedad que ocupa. Esta medida es necesaria debido a circunstancias que escapan a nuestro control. Le solicitamos que, a más tardar en un plazo de insertar fecha, realice la entrega de las llaves y desocupe el inmueble. Apreciamos su comprensión y colaboración en este proceso. Atentamente, su nombre, su cargo, nombre de la empresa o propietario. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Señor Antonia,
¿Tiene plena certeza de que desea proceder con esto? Totalmente convencida. Ella tomó la decisión de que mi presencia no tenía relevancia en su vida. Prepárate para conocer la verdadera magnitud de mi importancia. Comprendo. ¿Te gustaría que la enviara a Europa? No. Deseo que se la proporcione a su regreso. Siento que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Tenía razón. Esa misma tarde, Aurora llegó a mi casa a toda prisa, trayendo consigo las últimas novedades del vecindario. Antonia, ¿te has enterado de que Eduardo está enfrentando dificultades con el banco? Mi cuñado, quien labora en esa empresa, me comentó que están llevando a cabo una investigación sobre unos créditos que solicitó, utilizando como aval el apartamento en el que residen. Sin embargo, la realidad es que el departamento no le pertenece. ¿En serio? Así es, parece que Ángela estaba completamente desinformada. Se comenta que ella deberá volver de Europa para solucionar este problema. ¿Qué escenario tan enrevesado? Así es, y lo más preocupante es que, según parece, Eduardo le ocultó la verdad acerca del negocio en Europa. No existía ningún tipo de comercio. Mi único deseo era liberarme de las deudas que me ataban aquí. Excelente. Todo se desarrollaba justo como lo había anticipado. Ángela había puesto su confianza en Eduardo, sacrificando la conexión que teníamos por él. Y ahora se estaba dando cuenta de que él no era el hombre que ella pensaba. Esa noche, me acomodé en la terraza con una humeante taza de té y contemplé el brillante espectáculo de las estrellas. Roberto solía afirmar que las estrellas representan las almas de aquellos que han llevado una existencia plena, velando por sus seres queridos desde el firmamento. Si eso era real, entonces él se encontraba en lo alto, observando cómo su estrategia se ejecutaba a la perfección. Agradezco al cielo, mi querido, aprecio tu cuidado hacia mí. Incluso más allá de tu partida. A la mañana siguiente, Jorge se puso en contacto conmigo desde temprano. Estimada señora Antonia, tengo algunas actualizaciones que compartir. La llegada de su hija al país ha sido reciente. Se encuentra en el aeropuerto. Aislada, parece que Eduardo ha decidido permanecer en Europa. Se comenta que se produjo una intensa discusión entre ellos. Comprendo. ¿Has enviado ya la carta? La enviaré hoy sin falta. La recibiré mañana. Colgué el teléfono y me detuve en la cocina, inmersa en una sensación de nervios y expectativa. Tras semanas de cuidadosa planificación en la sombra, por fin había llegado el instante de dar el primer paso decisivo. Ángela se encontraba al borde de desvelar que su madre no era la inocente víctima que siempre había imaginado. El martes por la noche, Ángela hizo su entrada en su departamento. Estaba al tanto de la situación gracias a Aurora, quien, con su red de informantes en el vecindario, se presentó al día siguiente para compartir la noticia conmigo. Antonia, anoche volvió tu hija. La observé al subir con su maleta. Pero su apariencia era preocupante. Lucía pálida y con ojeras. Como si las lágrimas la hubieran acompañado durante todo el viaje. Aislada, totalmente en solitario. Y hay algo extraño. Antonia no contaba con las llaves cuando el portero se las pidió. Se vio en la necesidad de solicitar al conserje que utilizara la llave de emergencia para abrirla. Muy intrigante. Las llaves estaban en manos de Eduardo, lo que indicaba que, muy posiblemente, había optado por no volver. O quizás Ángela había encontrado alguna verdad oculta sobre él y decidió escapar. De cualquier manera, mi hija regresó y en poco tiempo le entregaría mi modesto obsequio de bienvenida. Esa tarde, recibí una llamada de Jorge. Estimado señor Antonia, le informo que la carta fue recibida hace aproximadamente una hora. El portero me aseguró que su hija la recibió en persona. Excelente. ¿Cuánto tiempo le otorgamos? Tienes un plazo de 30 días para desocupar el apartamento, conforme a lo que estipulan las disposiciones legales. Sin embargo, señor Antonia, ¿tiene plena confianza en que desea proceder con esto? Al final de cuentas, es su hija, Jorge. Mi hija me desalojó de mi hogar en tan solo 2 minutos a través de una llamada telefónica. Vendió mis pertenencias sin consultarme previamente. Me hizo sentir como si no valiera nada. En este momento, descubrirás que cada acción conlleva sus propias repercusiones. Comprendo. Solo quería confirmar que habías evaluado todas las consecuencias. He tomado en cuenta todas. Jorge, esa noche, el sueño se me escapó por completo. Pasé la noche en vela visualizando la expresión de Ángela al descubrir el contenido de la carta. Primero llegó la confusión, seguida de la incredulidad, y luego, el pánico se apoderó de todo. Es posible que ella creyera que se trataba de un engaño. Una maniobra para estafarla. Sin embargo, al realizar la llamada para confirmar, se daría cuenta de que todo era totalmente legítimo. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, el teléfono sonó, como si hubiera estado aguardando mi llamada. Era Ángela. Y su tono reflejaba una profunda angustia. Mamá, mamá.
Es imprescindible que hablemos de algo importante. Buenos días, hija. Cuéntame, ¿qué tal tu experiencia en Europa? Mamá, en este momento no puedo dedicarme a eso. Ayer me llegó una carta que resultó ser bastante inusual. Me han notificado que debo desocupar mi departamento en un plazo de 30 días. Esto no puede ser correcto, ¿cierto? ¿Tienes conocimiento sobre este tema? Estimado inquilino, por medio de la presente, nos dirigimos a usted para informarle que, lamentablemente, debemos proceder con el desalojo de la propiedad que actualmente ocupa. Esta decisión no ha sido fácil, pero se ha tomado en cumplimiento de las políticas establecidas. Le solicitamos que desocupe el inmueble en un plazo de especificar tiempo, a partir de la recepción de esta carta. Agradecemos su comprensión y colaboración en este proceso. Atentamente, su nombre o nombre de la empresa. Qué curioso. ¿Quién lo solicita? Acerca de una compañía de la que nunca había tenido conocimiento. Su nombre es, un momento, permíteme localizar la carta. Inversiones Roberto S. Esta compañía te resulta familiar. Roberto decidió utilizar su nombre personal para la firma. ¡Qué lírico! No, querida, jamás había oído ese nombre. ¿Tienes la certeza de que la carta es auténtica? Eso es lo que deseo descubrir. Mamá, te pido tu apoyo. Por favor, no tengo claro cuál es el siguiente paso a seguir. Eduardo me abandonó en Europa para estar con otra mujer. Y ahora regreso a enfrentar esta situación. No logro comprender lo que está sucediendo. Allí se encontraba la validación. Eduardo decidió marcharse, posiblemente en el momento en que se agotaron los recursos económicos o cuando comprendió que los problemas legales en su hogar eran más graves de lo que había imaginado. Desafortunada Ángela, había entregado todo, incluso a su propia familia, por un hombre que no merecía la pena. Mis más sinceras disculpas, hija. ¿En qué lugar te encuentras en este momento? Me encuentro en el departamento. Aunque no tengo claro cuánto tiempo permaneceré aquí. Mamá, ¿te gustaría que te visitara? Necesito encontrar a alguien con quien conversar. Estoy solo, no cuento con nadie más. La ironía resultaba impecable, en el momento en que se encontró sola. Tras la partida del hombre que había elegido sobre mí, su mente volvió a evocar la figura de su madre. Claro que sí, hija, eres bienvenida a venir cuando lo desees. Me dirijo hacia allá en este instante. Colgué el teléfono y me observé en el espejo. Debía lucir impecable para esta presentación. Elegí mi vestido gris más sobrio. Recogí mi cabello en un sencillo moño y ensayé mi mejor expresión de madre preocupada, pero con un toque de resignación. Al momento de la llegada de Ángela, se encontraría con la imagen que había anticipado. Una viuda desamparada y frágil, que había sido dejada de lado por su propia hija. Ángela hizo su aparición con una hora de retraso. Al abrir la puerta, me impactó la desastrosa apariencia que presentaba. Había bajado de peso, sus ojeras eran notorias y su vestimenta de lujo lucía arrugada y desaliñada. Sus ojos presentaban un intenso enrojecimiento, evidencia de las lágrimas que habían brotado. Mamá, dijo, y por un instante creí que iba a envolverme en un abrazo. Sin embargo, se frenó en seco, como si de pronto le viniera a la mente cómo concluyeron las cosas entre nosotras. Adelante, ¿te apetece un café, hija? Claro, aquí tienes, por supuesto. Estoy a tu disposición. Nos acomodamos en la cocina, en la misma mesa donde, semanas antes, había estado revisando los documentos de Roberto. Ángela parecía diminuta en aquella silla, como si se hubiera desvanecido, evocando aquellos tiempos de su infancia cuando venía a compartir sus inquietudes sobre la escuela. Mamá, lamento profundamente la forma en que me despedí. Reconozco que no actué de la mejor manera contigo. Eso ya quedó atrás, querida. No ocurrió. No te di el trato que merecías. Te expresé palabras muy crueles. ¿Y ahora qué? Su voz se rompió. En este momento, me siento completamente solo. ¿Qué le ocurrió a Eduardo? Partió junto a una mesera de un hotel en París, una joven de 25 años. En realidad, no existió ningún tipo de actividad comercial en Europa. Nada de lo que se decía era cierto. Él anhelaba liberarse de las deudas que lo agobiaban y decidió utilizar el dinero obtenido de la venta de tu casa para costear su nueva aventura. Cada una de las obligaciones financieras. Claro, mamá, tengo bastantes deudas. Al parecer, había estado solicitando financiamientos durante un largo tiempo, poniendo como respaldo el apartamento en el que residíamos. Sin embargo, ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿De qué manera puede ser eso posible? Era el momento que tanto había estado esperando. No tengo idea, querida. Los temas relacionados con bienes raíces pueden ser bastante complejos. La situación es que, en este momento, los bancos están tras de mí debido a las deudas que él dejó pendientes. Aseguran que al estar casados, yo también tengo parte de la responsabilidad. Además, está esta notificación de desalojo. Mamá,
Me encuentro en un dilema y no sé cuál es el siguiente paso a seguir. Carezco de recursos económicos, no cuento con empleo y no tengo un lugar donde residir. Comenzó a derramar lágrimas, lágrimas auténticas, brotadas de una desesperación sincera. Y en un instante, el corazón de madre que llevo dentro se conmovió. Deseaba envolverla en un abrazo, ofrecerle consuelo y asegurarle que todo saldría bien. Sin embargo, luego vino a mi mente la frialdad que había en su tono cuando me llamó desde la consulta médica. Cómo me desechó con tanta ligereza y la forma en que se dirigió a mí. Como si fuera un peso que debía cargar. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con algún abogado acerca de la carta? Carezco de recursos económicos para contratar a un abogado. Mamá, hemos utilizado todos nuestros fondos en Europa. Cuando Eduardo decidió marcharse con esa mujer, se llevó consigo lo poco que quedaba. ¿Qué planes tienes? No tengo certeza. Consideré la posibilidad de pasar un tiempo contigo. Solamente hasta que logre conseguir empleo y pueda arrendar un espacio reducido para residir. Finalmente, llegó la pregunta que tanto había anhelado. Luego de ser expulsado de mi hogar, de deshacerme de mis pertenencias y de ser tratado con desprecio, ahora esperaba que yo la salvara. Deseaba que la viuda desamparada que había imaginado la protegiera de las repercusiones de sus propias decisiones. Sin duda, querida, este lugar siempre será tu hogar. Ángela me observó con asombro, como si no hubiera anticipado que resultaría tan sencillo. En serio, mamá, luego de todo lo sucedido. Eres mi querida hija, Ángela, eso permanecerá inalterable para siempre. Se puso de pie y, en esta ocasión, me envolvió en sus brazos. Era un abrazo lleno de urgencia, como el de alguien que lucha por salir a la superficie y se aferra a lo único que tiene a su alcance. La abracé igualmente, aunque ya no con el mismo amor incondicional de antes. En ese instante, mi abrazo se convirtió en un cálculo preciso, una estrategia bien elaborada. Agradezco mucho, mamá, te aseguro que muy pronto conseguiré un empleo. No tengo intención de asumir una carga. No es necesario que te inquietes por eso en este momento. Tómate un tiempo para descansar y recuperarte. Luego, exploraremos las alternativas que tienes disponibles. Esa tarde, Ángela decidió salir en busca de varias cosas que necesitaba en su departamento. Permanecí en la cocina, reflexionando sobre lo sencillo que había resultado todo. Ella llegó a mí justo como lo había concebido, rota, llena de desesperación y sin alternativas. Y lo más sorprendente de todo es que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. A sus ojos, yo continuaba siendo la madre desamparada y sin recursos que requería su empatía. Sin embargo, esta solo constituía la etapa inicial de mi estrategia. Al tenerla bajo mi techo, se abriría ante mí la oportunidad ideal para avanzar hacia la siguiente etapa. Permitiría que se estableciera, que se sintiera en confianza, que pensara que había hallado un refugio en mi hogar, y en el momento más inesperado, le mostraría la distinción entre ser pobre por decisión y ser pobre por circunstancias. Aquella noche, decidí ponerme en contacto con Jorge. Jorge, te pido que realices un favor adicional para mí. Claro, señora Antonia, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Te pido que indagues sobre las obligaciones financieras de Eduardo. Deseo obtener claridad sobre la cantidad exacta que se adeuda, así como la identidad del acreedor. Además, me gustaría conocer las alternativas legales disponibles para lograr la separación de mi hija. Esto requerirá tiempo, pero es completamente posible. Excelente. Y Jorge, te pido que guardes esto con total discreción. Es fundamental que mi conexión con esta investigación permanezca en el anonimato. Claro que sí, señora Antonia. ¿Me podría compartir cuál es su objetivo final? La estrategia que tengo en mente. Jorge, es bastante sencilla. Voy a rescatar a mi hija. Sin embargo, antes que nada, es fundamental que ella comprenda el verdadero significado de llegar al fondo. Al finalizar la llamada, me preparé una copa del vino que Roberto reservaba para momentos únicos. No recuerdo haber tenido una oportunidad tan única como esta en mucho tiempo. La partida había dado inicio, y por primera vez en mucho tiempo, tenía en mis manos todas las cartas favorables. Al día siguiente, Ángela hizo las maletas y se trasladó a mi hogar. Arribó con un par de maletas y una caja de cartón, que contenían lo único que le quedaba de su existencia pasada. La observé deshacer las maletas en su viejo cuarto, el mismo que había sido su refugio en la adolescencia, y me di cuenta de que la vergüenza se reflejaba en cada uno de sus gestos. Transicionó de habitar en un elegante departamento a buscar refugio en la habitación de su adolescencia. Mamá, descubrí esto en el departamento, me comentó, mientras me enseñaba un sobre de color manila. Se encontraba entre las pertenencias de Eduardo. Posee tu nombre. Se trataba de un nuevo sobre de Roberto. Sentí como mi corazón latía con fuerza, pero logré mantener la calma. ¿Cuál es mi nombre? Qué curioso. Claro, observa,
Él me enseñó el sobre. Sin duda, mi nombre estaba plasmado con la caligrafía de Roberto. Pero este sobre era distinto al que había descubierto en mi cómoda. Era de dimensiones más reducidas y más reciente. Quizás Eduardo lo halló entre las pertenencias de papá tras su fallecimiento y simplemente se le pasó entregármelo. Comentó Ángela. Claro que sí, tengo la posibilidad de observarlo. Desplegué el sobre ante su mirada. Dentro se encontraba una breve carta y una diminuta llave. La misiva comenzaba con un mensaje claro. Antonia, si has abierto este documento tras haber entregado el sobre principal, es señal de que nuestra hija está enfrentando una etapa complicada. Esta llave tiene la capacidad de desbloquear una caja de seguridad ubicada en la sucursal central del Banco Central. El total es 247. Existen recursos a tu disposición que pueden ser de gran utilidad para brindarle apoyo. Pero es importante que los emplees con cautela. Con un cariño infinito, Roberto. Ángela echó un vistazo a la carta mientras se inclinaba sobre mi hombro. ¿Un depósito de valor? Papá contaba con una caja fuerte. No tenía conocimiento de eso. Simplemente no dije la verdad. Nunca escuché de esto por parte de tu padre. ¿Te parece que sería buena idea echar un vistazo a lo que hay? No tengo idea, niña. Quizás lo más conveniente sea mantener las cosas tal como están. Sin embargo, mamá, podría haber algo significativo en ese lugar. Papeles o, quizás, algún objeto valioso que pueda ser de utilidad para nosotros. La angustia en su tono era evidente. Ángela se aferraba con todas sus fuerzas a la más mínima oportunidad de escapar de su difícil realidad. Y decidí permitirle que se aferrara un poco más antes de revelarle la verdad en su totalidad. Está bien, respondí tras una pausa estratégica. Mañana es un gran día para salir. Esa noche, Ángela y yo compartimos una cena juntas, algo que no sucedía desde hace meses. Ella se había esforzado en la cocina, con la intención de ser de ayuda, pero el sabor de la comida estaba impregnado de culpa y desesperación. Me compartió información más detallada acerca de lo sucedido en Europa, y cada relato superaba en gravedad al anterior. Mamá, Eduardo me engañó en todo. No se trata únicamente del negocio, sino también de las obligaciones financieras. Creía que solo tenía una pequeña deuda, pero la realidad es que debe más de 100.000 pesos. Lo más grave es que utilizó mi nombre para solicitar préstamos sin mi consentimiento. ¿De qué manera puede ser esto posible? Alteró mi firma de manera fraudulenta. Al momento de unirme en matrimonio con él, le entregué ciertos documentos para que se encargara de gestionar los trámites relacionados con nuestra cuenta bancaria compartida. Jamás imaginé que los emplearía de esta manera. ¿Hay alguna forma en la que puedas probar que no tenías conocimiento de eso? No tengo claro eso. La situación es realmente compleja. Las entidades bancarias afirman que, al estar casados, tengo la obligación de asumir todas sus deudas sin excepción. ¿Y qué pasa con el divorcio? No tengo idea de la ubicación actual de Eduardo. Se esfumó por completo. Su teléfono no está operativo. No contesta correos electrónicos ni tiene actividad alguna. Es como si hubiera desaparecido en un suspiro. Excelente. Eduardo se había escapado como el cobarde que siempre había sido, abandonando a Ángela para que se enfrentara en solitario a las repercusiones de sus decisiones. De alguna forma, él me había brindado un beneficio. En ese momento, mi hija vivía la misma traición que yo había sentido al ser abandonada. La deslealtad de alguien en quien había depositado toda mi confianza. Lamento profundamente, querida hija, no tenía idea de que la situación era tan grave. Tampoco tenía idea de eso. Mamá, creía que Eduardo sentía amor por mí, que teníamos un futuro por construir juntos. Sin embargo, me di cuenta de que solo era una forma sencilla de obtener dinero y documentos. Ángela volvió a derramar lágrimas. ¿De qué manera pude haber sido tan ingenua? ¿Cómo pude pasar por alto lo que él verdaderamente era? Era difícil resistir la tentación de confesarle que desde el inicio había notado las señales. Que intenté alertarle sobre la situación y que nunca consideré a Eduardo como una persona digna de confianza. Sin duda, eso habría desmoronado la imagen de madre comprensiva y frágil que he construido. En ocasiones, el amor puede nublar nuestro juicio. Hija, no te hagas responsable de lo que ha sucedido. Sin embargo, madre, no solo he hecho un desastre con mi existencia. Igualmente estropeé la tuya. Te traté de manera inaceptable. Te arrebaté tu hogar, tu vehículo, tus pertenencias, y todo esto para entregárselo a un hombre que se fue en cuanto tuvo la oportunidad. Eso ya quedó atrás, Ángela. No. Eso no ocurrió. Ahora ambos estamos en una situación complicada debido a mi error. Tú dejaste escapar todo lo que papá te legó, mientras que yo vi desmoronarse mi matrimonio y mis sueños. Dos mujeres en situación de vulnerabilidad luchando por salir adelante. Si tan solo lo hubiera sabido. Reflexioné.
Imagínate que en este instante cuento con una suma de dinero que ella jamás podría concebir. Que soy dueña del inmueble en el que solía residir y que tengo la capacidad de solucionar todos sus inconvenientes con tan solo hacer una llamada. Sin embargo, aún no era el instante adecuado. Al día siguiente, nos dirigimos al banco. Ángela sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Adopté el papel de una viuda desconcertada, que no tenía claridad sobre el mundo financiero. El representante del banco nos condujo hasta las bóvedas, donde comprobó mi identificación antes de proceder a abrir la caja de seguridad número 247. Dentro se encontraban valiosas joyas, una gran variedad de joyas. Joyas como anillos, collares, pulseras y aretes. Reconocí ciertos objetos como legado de la familia de Roberto, mientras que otros me resultaban totalmente desconocidos. Incluía una carta que detallaba el origen de cada objeto y su valor estimado. Ángela se quedó sin palabras. Mamá, esto seguramente tiene un gran valor. ¿De verdad lo piensas? Claro, observa esta impresionante esmeralda, y este hermoso collar de perlas. Mamá, papá ha escondido un tesoro en este lugar. De acuerdo con la misiva de Roberto, el valor de las joyas se estimaba en alrededor de 200.000 pesos. Era una suma considerable, sin embargo, resultaba insignificante en comparación con el total de mi patrimonio. Era como descubrir monedas perdidas en el sofá, a pesar de contar con 1.000.000 de pesos en el banco. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mamá, no tengo claro, querida, son simplemente memorias familiares. Sin embargo, mamá, ¿qué te parece si vendemos algunas piezas? Con esta suma podrías volver a tener tu casa en la playa. Mientras que yo podría saldar parte de las deudas de Eduardo. Una vez más, se encontraba allí, a pesar de que Ángela descubría algo de gran valor. Su primera respuesta siempre era considerar cómo podría emplearlo para resolver las dificultades que Eduardo había ocasionado. Aún no había adquirido ningún conocimiento. ¿Tienes plena confianza en que utilizar la herencia de tu padre para saldar las deudas de Eduardo es la mejor decisión? ¿Cuál es mi alternativa, mamá? Si no realizo un pago, los bancos procederán a embargar todos mis bienes. En términos técnicos, no poseo nada. Todo estaba registrado bajo el nombre de Eduardo. Reflexiona con cuidado, hija, porque una vez que despaches estas joyas, ya no habrá vuelta atrás. Entiendo. Pero, ¿qué otras opciones tengo? Las numerosas demandas legales que tengo pendientes me impiden encontrar empleo. Ninguna empresa se interesará en contratar a una persona con tantos inconvenientes legales. Llevamos las joyas a nuestro hogar. Ángela dispuso las piezas sobre la mesa de la cocina y comenzó a revisarlas minuciosamente, evaluando cuáles serían aptas para la venta y cuáles decidiría mantener. Resultaba desgarrador observar cómo ella convertía los recuerdos de su padre en meras cifras en un trozo de papel. Mamá, estoy convencido de que con esto podremos abordar los problemas más apremiantes. No todos, pero sí los más serios. ¿Y luego qué sucede? Más tarde, me dedicaré a la búsqueda de empleo. Estoy en el proceso de rehacer mi vida. Quizás logre descubrir un acogedor cuartito en alquiler, que sea económico. No es necesario que te vayas. Querida, siéntete libre de quedarte el tiempo que desees. Claro que no, mamá, he excedido los límites de tu generosidad. Asimismo, tú también requieres de recursos económicos. No podrás retenerme por tiempo indefinido. Resultaba intrigante observar cómo Ángela había creado una percepción totalmente errónea sobre mi situación económica. En su percepción, yo era solo una viuda desdichada, luchando por subsistir, cuando en verdad contaba con los medios para adquirir todo el edificio en el que habíamos descubierto las joyas. Esa tarde, recibí una llamada de Jorge. Estimado señor Antonio, ya cuento con el informe detallado acerca de las deudas de Eduardo. La realidad es más complicada de lo que imaginaba. ¿Cuán malo es realmente? Posee una deuda que supera los 200.000 pesos con diversas entidades bancarias, además de tener compromisos financieros con prestamistas privados. Lo más alarmante es que utilizó documentos falsificados que llevaban la firma de su hija para obtener varios de estos préstamos. Esto indica que Ángela tiene la responsabilidad. Desde un punto de vista legal, la situación es compleja. Si logramos probar que ella no tenía conocimiento, podríamos exonerarla de ciertas obligaciones financieras. Sin duda, será un camino extenso y que requerirá una inversión significativa. ¿Cuál es el precio elevado? Un abogado experto en este tipo de situaciones podría cobrar alrededor de 50.000 pesos. Y no se puede asegurar el triunfo. Comprendo. ¿Qué tal si ella decide saldar las deudas? Si cuentas con el capital, sería la opción más ágil. Sin embargo, tengo mis reservas acerca de si podrá acceder a esa suma. Jorge, te pido que te encargues de reunir toda la documentación necesaria para que podamos liberar a mi hija de estas obligaciones financieras. Sin embargo, aún no le reveles nada a ella.
Señora Antonia, usted será quien realice el pago. Haré todo lo que esté en mis manos para salvaguardar a mi hija. Sin embargo, es crucial que esto se gestione de forma muy particular. Al colgar, vi a Ángela en la sala, observando las joyas con una mirada melancólica. Parecía desorientada, similar a una pequeña que había destrozado su juguete preferido y no tenía idea de cómo repararlo. ¿Qué estás reflexionando, hija? En el contexto de la figura paterna. Estaría profundamente desilusionado conmigo mismo si pudiera observar cómo he manejado mi vida. Ángela, tu padre tenía un profundo amor por ti. Él lo comprendería. No, mamá, él me inculcó la importancia de la responsabilidad, el valor de la familia y la necesidad de ser generoso. Y yo opté por hacer todo lo contrario. Dejé a mi madre por un hombre que, lamentablemente, resultó ser un embustero. Comercialicé los recuerdos familiares a cambio de dinero. Destruyó por completo todo lo que él había edificado. Fue la primera vez, desde su regreso, que percibí un genuino remordimiento en su tono. No se trataba únicamente de una queja por los efectos de sus decisiones, sino de un verdadero reconocimiento de que había cometido un error ético. Las personas suelen equivocarse, querida. Lo fundamental es adquirir conocimientos a partir de sus experiencias. Pero, ¿de qué manera puedo aprender de esto? Mamá, ¿qué pasos debo seguir para enmendar el error que cometí? Finalmente, llegó la pregunta que tanto había anhelado. Ángela, por fin, se encontraba preparada para confrontar la realidad de sus decisiones y lo que éstas habían acarreado. Sin embargo, todavía no había llegado la hora de desvelar mi as bajo la manga. En primer lugar, era necesario permitir que llegara al fondo de la situación. Los días que siguieron resultaron ser determinantes para la estrategia que había diseñado. Ángela tomó la decisión de desprenderse de la mayor parte de sus joyas, quedándose únicamente con el anillo de compromiso que Roberto le obsequió y un delicado collar que había sido de su abuela. La observé alistarse para visitar las tiendas de joyas, indagar sobre precios y negociar con los vendedores. Resultaba desgarrador observar cómo convertía años de historia familiar en meras transacciones comerciales, pero era un paso imprescindible para que comprendiera la verdadera magnitud de sus elecciones. Mamá, logré vender las joyas por 180.000 pesos. Comentó una tarde, mientras organizaba los billetes sobre la mesa de la cocina. Es inferior a lo que anticipaba. Sin embargo, resulta adecuado para saldar las deudas más apremiantes. ¿Tienes plena confianza en que deseas llevar a cabo esto? No tengo alternativas. Si no realizo un pago en breve, corren el riesgo de embargarme todo. Esta propiedad también podría verse amenazada si se prueba que tengo alguna relación legal con las propiedades. La situación era realmente irónica. Ángela temía perder la casa que era de mi propiedad, ya que debía saldar las deudas de un hombre que la había dejado. Para ello, utilizaba el dinero de unas joyas que habían sido del mismo hombre que había amasado la fortuna capaz de rescatarla. ¿Cómo determinarás qué deudas saldar en primer lugar? Tuve una conversación con una consultora financiera sin costo en el banco. Me recomendó enfocar mi atención en las deudas respaldadas por garantías reales, ya que son las que pueden poner en riesgo propiedades o provocar embargos de manera inmediata. En tan solo unas semanas, Ángela había experimentado un notable crecimiento personal. La mujer que había despojado mis pertenencias sin pedir mi opinión ahora se dedicaba a examinar meticulosamente cada una de sus decisiones económicas. La adversidad la había llevado a asumir más responsabilidades, aunque también la había vuelto más vulnerable. Esa noche, mientras ella clasificaba los papeles relacionados con las deudas sobre la mesa, sonó el teléfono y era Jorge quien llamaba. Estimado señor Antonia, tengo información relevante que compartir. Hemos conseguido encontrar a Eduardo. ¿En qué lugar se encuentra? En la ciudad del amor, tal como lo había intuido su hija. Sin embargo, lo fascinante es lo siguiente. Está buscando obtener la residencia en Francia mediante un matrimonio simulado con la joven de la que habló su hija. Un matrimonio simulado. Parece que la joven requiere documentación, mientras que él busca una forma de permanecer en Europa sin riesgo de ser deportado. Sin duda, lo más relevante es que hemos descubierto pruebas contundentes de que él manipuló de manera intencionada los documentos de su hija, con el propósito de escapar del país. Esto implica que Ángela tiene la oportunidad de deshacerse de sus deudas. Con esta prueba, definitivamente podemos evidenciar la existencia de fraude y coerción. La hija de ella no debería asumir ninguna responsabilidad por las acciones que Eduardo llevó a cabo a sus espaldas. Era ideal, contaba con la estrategia perfecta para liberar a Ángela de sus deudas. Todo de manera legal y sin que ella se diera cuenta de que yo disponía del capital necesario para lograrlo. Jorge, es fundamental que comiences el procedimiento legal sin demora. Le comento a su hija. Aún no.
Prefiero que todo el proceso esté finalizado por completo antes de comunicarle cualquier cosa. No deseo crear expectativas engañosas. Comprendido. Este proceso podría llevar alrededor de 3 semanas, o incluso un mes. Excelente. Al finalizar la llamada, Ángela me observó con interés. ¿Quién era esa persona? Mamá, una mujer se acercó para indagar sobre doña Mercedes, la vecina que vive en la esquina. Cometió un error al marcar el número. Decir mentiras se había convertido en algo sencillo. Con cada jornada que transcurría, mi comodidad con esta vida paralela iba en aumento. Por un lado, se presentaba como la madre desamparada y sin recursos que Ángela imaginaba. Por el otro, era una mujer adinerada que, en la sombra, planeaba la salvación y el futuro académico de su hija. A lo largo de las próximas 2 semanas, observé a Ángela enfrentarse a elecciones que jamás había tenido que considerar. Estrategias para maximizar tu presupuesto de alimentos. Técnicas efectivas para negociar con tus acreedores y consejos para encontrar empleo a pesar de un historial crediticio desfavorable. Se trataba de una formación dura, pero imprescindible. Mamá, hoy asistí a 3 entrevistas laborales. Una tarde, al regresar a casa, me relató su día con los pies hinchados y el rostro reflejando el cansancio. En 2 de las entrevistas, me informaron que no pueden ofrecerme el puesto debido a los asuntos legales que aún están sin resolver. En la tercera, me brindaron la oportunidad de un empleo a medio tiempo, encargado de la limpieza de oficinas durante las horas nocturnas. Lo vas a adquirir. No tengo alternativas. Es una cantidad mínima, pero al menos es algo. Puedo dedicar mis noches al trabajo mientras busco oportunidades más prometedoras durante el día. Observar a mi hija, quien disfrutó de una existencia privilegiada durante más de 4 décadas, alistándose para trabajar en la limpieza de oficinas por las noches. Me destrozaba el alma. Sin embargo, también despertaba en mí un profundo sentido de orgullo. Por fin se atrevía a confrontar la realidad, sin dejar que otros se encargaran de sus dificultades. ¿Tienes la certeza de que podrás lidiar con tanto esfuerzo físico? Necesitaré adquirir nuevos conocimientos. No puedo continuar siendo un peso en tus hombros. Mamá, basta ya de permitir que viva aquí sin contribuir económicamente. Bienvenida a tu hogar, Ángela. No, mamá, este es tu hogar, y mi presencia aquí es un reflejo de tu amabilidad. Sin embargo, no planeo aprovecharme de eso indefinidamente. Era una noche cualquiera cuando, en medio de su primer turno de limpieza, Ángela recibió la visita de Aurora. Se acomodó en la cocina a mi lado, disfrutando de una bebida mientras sus ojos recorrían las fotografías familiares que decoraban las paredes. Antonia, necesito hacerte una consulta. ¿Tenías idea de que Ángela volvería en estas circunstancias? ¿A qué haces alusión? La verdad es que al irse, proyectaba una confianza desbordante, casi altanera. Comentaba sobre la maravillosa vida que le esperaba en Europa y el éxito rotundo que había alcanzado Eduardo. Y ahora vuelve hecha trizas, empleándose en la limpieza y regresando a vivir contigo una vez más. La vida es un constante vaivén. Aurora, claro, hay un aspecto adicional que debemos considerar. He estado prestando atención a Ángela últimamente y parece tener un aire distinto. No solo se siente desolado, sino que también muestra una profunda humildad, como si hubiera adquirido una lección valiosa. Aurora había demostrado una aguda capacidad de observación desde siempre. ¿Qué opinas que ha aprendido? Puedo afirmar que ha comprendido la importancia de aquellas cosas que solía considerar garantizadas. Como el amor incondicional de una madre. Quizás, Antonia, ¿te puedo compartir algo? Cuando Ángela se marchó y te trató de esa manera tan hiriente. Muchos creímos que jamás podrías darle una segunda oportunidad. Sin embargo, aquí te encuentras de nuevo, brindándole tu apoyo y ofreciéndole un refugio en momentos en que no tiene a dónde acudir. Permíteme presentarte a mi hija, Aurora. Claro, sin embargo, no todas las madres estarían dispuestas a hacer lo que tú estás haciendo. Particularmente tras haber recibido el trato que tú recibiste. Si Aurora conociera toda la verdad, es decir, que tenía la capacidad de solucionar todos los inconvenientes de Ángela. Pero decidí permitir que experimentara un poco más de sufrimiento para que así pudiera aprender la lección por completo. ¿Crees que estoy actuando de manera acertada? Pienso que estás actuando de la manera en que lo haría una madre ejemplar. Sin embargo, estoy convencido de que Ángela debe captar en su totalidad lo que dejó atrás al decidir alejarse de ti. ¿Qué es lo que intentas comunicar? Es fundamental que ella reconozca en ti no solo a la madre que siempre está a su lado en los momentos difíciles, sino también a la mujer resiliente que ha edificado una vida sólida a lo largo de 45 años. Es fundamental que ella te respete. No se trata únicamente de que te necesite. Aurora había acertado de lleno. Ese era precisamente el núcleo de toda mi estrategia. No deseaba que Ángela volviera a mi vida impulsada por la desesperación.
Deseaba su regreso motivado por un respeto sincero y un amor profundo y maduro. ¿Y de qué manera piensas que podría suceder eso? Pienso que ya está ocurriendo. La he estado observando en estos últimos días. Antonia, la forma en que se dirige a ti en este momento es totalmente distinta. No es más la hija que te manda o que te ve como una carga. En este momento, ella es una mujer madura que realmente valora tener una madre como tú. Esa noche, al volver de su jornada laboral, observé a Ángela llegar fatigada, pero irradiando una renovada dignidad. Había logrado obtener esos escasos pesos gracias a su dedicación. Y eso tenía un valor especial para ella. ¿Qué tal te fue en tu primer día? Complicado. Aunque no resulta tan mal como imaginé. Las demás mujeres que laboran en ese lugar me brindaron una gran cantidad de apoyo. Una de ellas, doña Carmen, compartió conmigo sus secretos para lograr una limpieza más efectiva. Doña Carmen, a sus 60 años, lleva 2 décadas dedicándose a la limpieza de oficinas. Ella me relató que su nueva etapa comenzó tras la separación de su esposo, quien la dejó con 3 hijos pequeños a su cargo. Asegura que no es la labor que siempre anheló. Sin embargo, le ha proporcionado autonomía y un sentido de dignidad. Ella parece poseer una gran sabiduría. Así es, me comentó algo que realmente me hizo reflexionar. ¿Cuál fue su mensaje? Comentó que existen 2 categorías de individuos que acaban desempeñando esta labor. Aquellas que se encuentran en esa situación por falta de oportunidades, y las que están ahí debido a que desperdiciaron las oportunidades que se les presentaron. Me indagó sobre el grupo al que pertenecía. ¿Cuál fue tu respuesta? Le revelé la verdad. Tuve a mi disposición todas las oportunidades que se pueden imaginar. Una familia que me brindaba amor. Un hogar seguro, una herencia en mis manos. Y lo eché con acento agudo a perder todo por la obsesión de seguir a un hombre sin valor. ¿Cuáles fueron sus palabras? Se echó a reír y me comentó. Perfecto, querida, al menos tienes claro el motivo de tu presencia aquí. Eso te coloca en una posición privilegiada en comparación con la mayoría. Claro, aquí tienes el texto parafraseado, punto. Ángela tomó un vaso de agua y se unió a mí en la mesa. Mamá, hay algo importante que quiero compartir contigo. Estos momentos han representado los mayores retos que he enfrentado, pero a la vez son los más significativos de mi existencia. ¿Qué motivo hay? Finalmente comprendo lo que de verdad tiene valor. No se trata de la riqueza, ni de residir en el apartamento más exclusivo, ni de causar admiración en los demás. Se trata de contar con seres queridos que te aprecian de verdad, que permanecen a tu lado en los momentos más difíciles. Ángela, permíteme concluir. Por favor, tienes plena libertad para sentir rencor hacia mí por lo que hice. Te dejé en el momento en que más me requerías. Te despojé de todo lo que papá te había legado y te traté como si fueras una carga. Aquí estoy de nuevo, deseando que me brindes tu perdón y tu cariño. Te he otorgado el perdón, hija. Sin embargo, aún no he logrado perdonarme. No lo haré hasta que pueda demostrar que he cambiado de verdad y que he aprendido de mis equivocaciones. Jorge se puso en contacto conmigo al día siguiente por la mañana. Estimada señora Antonia, me complace compartirle unas noticias fantásticas. El trámite judicial se encuentra casi finalizado. Es posible liberar a su hija de todas las obligaciones financieras de Eduardo. Llegó la hora, tras semanas de ver a Ángela esforzarse, dedicarse y meditar sobre sus fallos. El instante de revelarle que nunca había estado sola había llegado. Siempre había contado con alguien velando por ella en la sombra. Jorge, te pido que coordines una reunión. Es el momento adecuado para que mi hija descubra toda la verdad. Jorge programó la reunión para el viernes a primera hora en su oficina. Informé a Ángela que había logrado concertar una reunión con un abogado que podría asistirla en sus cuestiones legales. Aunque no profundicé en los pormenores, a pesar de sus nervios por el precio de la consulta, ella decidió aceptar la invitación. Mamá, me encuentro sin fondos para contratar a un abogado. Solo tengo lo suficiente para cubrir mis necesidades esenciales. No te angusties por eso en este momento. Hija, escuchemos lo que tiene para compartir. Arribamos a la oficina de Jorge a la hora exacta. Ángela lucía su atuendo más elegante, aunque ahora le quedaba un poco holgado debido a su figura más esbelta. Se sentía inquieta, retorciendo sus manos, a la espera de recibir otra mala noticia que se sumara a su ya interminable lista de dificultades. Jorge nos dio la bienvenida con su característica sonrisa profesional. Estimados señor Antonia y señorita Ángela, les agradezco sinceramente su presencia. Agradecemos la cálida bienvenida, expresó Ángela. Quisiera señalar que mi situación económica es bastante delicada, por lo que es probable que no pueda asumir tarifas elevadas. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, comentó Jorge, mientras me lanzaba una mirada significativa. Sin embargo, antes de continuar, es fundamental que eches un vistazo a estos documentos.
Jorge pasó a Ángela una carpeta de gran tamaño. Al abrirla, comenzó a leer, y su rostro fue transformándose poco a poco de desconcierto a asombro. No lo comprendo. Los documentos indican que Eduardo ha falsificado mi firma y que existe prueba de fraude. Lo que demuestra que no tengo responsabilidad sobre las deudas. Exactamente. Durante las últimas semanas, hemos estado analizando su situación con detenimiento. Hemos recopilado pruebas contundentes que respaldan que usted ha sido objeto de un fraude de identidad. ¿De qué manera puede ser esto posible? ¿Quién financió esta investigación? No cuento con los fondos necesarios para esto. Jorge dirigió su mirada hacia mí. Era mi oportunidad. Ángela, hay un asunto importante que debo compartir contigo. ¿Qué sucede, mamá? Inhalé con intensidad. Tras semanas de interpretación, por fin iba a desvelar la realidad. Tu padre me brindó mucho más de lo que imaginas. Mucho más. ¿Qué intentas comunicar? Jorge, enseña los demás documentos. Jorge tomó una segunda carpeta y se la pasó a Ángela. En esta ocasión, los papeles consistían en las escrituras de bienes raíces, los extractos bancarios, los certificados de inversión, reflejando así todo el patrimonio que Roberto había edificado en la sombra. Ángela se sumergió en la lectura en completo silencio durante varios minutos. Su expresión facial experimentó un amplio espectro de sentimientos, desde la confusión y la incredulidad, pasando por el asombro, hasta llegar a la plena comprensión. Mamá, este documento indica que eres la dueña del edificio en el que yo residía. Claro. ¿Y qué otras propiedades, cuentas bancarias o inversiones posees? Claro, esto implica que al momento de vender la casa, que era de mi propiedad, la transacción se realizó de manera fraudulenta. La he vuelto a tener. Ángela observaba los documentos, esforzándose por asimilar la información. ¿Cuánto tiempo llevas al tanto de esto? Desde el momento en que recibí tu llamada del médico. ¿Tenías conocimiento de todo esto cuando regresé de Europa en busca de apoyo? Claro. ¿Te has dado cuenta de que tenías la capacidad de solucionar todos mis problemas cada vez que me veías derramar lágrimas por las noches? Claro. Se hizo un silencio prolongado y lleno de tensión. Ángela cerró las carpetas y fijó su mirada en mis ojos con intensidad. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué permitiste que pasara por este sufrimiento cuando tenías la oportunidad de brindarme tu apoyo? Finalmente llegó la pregunta que había anticipado con tanto entusiasmo durante semanas. Porque había un conocimiento que solo podías adquirir a través de esta experiencia única. ¿De qué se trata? Era fundamental que comprendieras el verdadero significado de lo que habías dejado atrás. La importancia de la familia, el respeto y la responsabilidad. Cuando decidiste dejarme, no solo me despojaste de dinero. Era respeto, era cariño, era fe. Ángela se dejó llevar por el llanto. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión como las que había vertido en las últimas semanas. Eran lágrimas que reflejaban una comprensión intensa. Te dejé solo en el momento en que más me requerías. Claro, te hice sentir como si no valieras nada. Claro, y de alguna forma, fuiste mi salvación. Claro, aunque no de la forma que imaginabas. No te brindé apoyo económico para que repitieras los mismos fallos de siempre. Te hice tocar fondo para que tuvieras la oportunidad de aprender a rescatarte por ti misma. Jorge hizo su aparición de manera sutil. Estimada señorita Ángela, su madre ha cubierto todos los costos legales necesarios para liberarla de las deudas que dejó Eduardo. Además, ha conseguido recuperar todas las propiedades que habían sido vendidas de manera fraudulenta. No tiene ninguna carga legal que le preocupe. ¿Qué pasa con el empleo de limpieza que logré obtener? Si lo prefieres, puedes dejarlo, le comenté. Sin embargo, confío en que no lo lleves a cabo. ¿Cuál es la razón? Ese empleo te está brindando lecciones que no adquiriste en los momentos en que todo era sencillo. Te está mostrando la importancia de esforzarte, la nobleza de realizar un trabajo honesto y el valor de apreciar cada centavo que obtienes. Ángela secó sus lágrimas y me dirigió una mirada que no había presenciado en mucho tiempo. No se trataba de la mirada de una hija que anhela la presencia de su madre, sino de la de una mujer madura que reconoce y valora a otra mujer. Perdóname, mamá. Desde hace bastante tiempo, ya te he perdonado, hija. La clave está en si eres capaz de ofrecerte tu propio perdón. No estoy seguro de si soy capaz. Cometí errores que no tienen perdón. Todos cometemos equivocaciones, Ángela. Lo crucial radica en nuestras acciones tras identificar esos fallos. Jorge se ausentó de su oficina y nos dejó solas durante unos minutos. Ángela y yo permanecimos en un silencio reflexivo, asimilando todo lo sucedido. Mamá, hay algo que me gustaría compartir contigo. Aunque no dispusieras de toda esta fortuna, y aunque realmente fueras la viuda humilde que creí que eras, habría llegado a la misma conclusión. ¡Qué enseñanza! No existe un tesoro más preciado que contar con alguien que te brinde su amor sin condiciones.
En estas últimas semanas, la única razón por la que me sentí en equilibrio fue la certeza de tener un hogar a tu lado. A pesar de todos los errores que he cometido, tú siempre has sido mi madre. Eso jamás experimentará una transformación. Ángela, soy consciente de ello. Pero igualmente tengo claro que no debo dar por hecho ese amor jamás. Es necesario que cada día demuestre mi valía a través del respeto. La gratitud y mis acciones, más allá de meras palabras. Al abandonar la oficina de Jorge, nuestra conexión había evolucionado por completo. La conexión entre nosotras ya no se fundamentaba en la sangre ni en las tradiciones. Éramos dos mujeres adultas que, tras enfrentar la prueba más desafiante, decidieron elegirnos la una a la otra. Las semanas siguientes se convirtieron en un proceso de reconstrucción, aunque no de la manera que Ángela había anticipado, aunque ahora era consciente de que contaba con los medios necesarios para solucionar todos sus inconvenientes. Ella optó por continuar con su empleo de limpieza nocturna. Mamá, debo concluir lo que inicié, me comentó una tarde mientras se alistaba para ir a su trabajo. No puedo volver a una existencia placentera como si todo hubiera sido un sueño. ¿Tienes plena confianza? No es necesario que te impongas un castigo eterno. No se trata de un castigo, sino de una forma de rememorar mi pasado y de reflexionar sobre la persona en la que deseo convertirme. La vi vestirse con su uniforme laboral, una escena inimaginable hace unos meses, cuando compartía un lujoso departamento con Eduardo. Sin embargo, había un matiz distintivo en su postura, en la forma en que se desplazaba. No era la misma mujer destrozada que había llegado a mi puerta entre lágrimas. Era una persona que había descubierto el valor de la dignidad a través del trabajo honesto. Esa tarde, Aurora llegó a mi casa, tal como lo hacía cada pocos días desde que Ángela volvió. Antonia, se están esparciendo algunas historias muy peculiares en el vecindario. ¿Qué clase de rumores circulan? Se comenta que tu situación económica no es tan precaria como se creía anteriormente. Un testigo la vio salir de un sofisticado despacho de abogados en el corazón de la ciudad. Y más tarde la observaron liquidando todas sus deudas en la entidad bancaria. Las personas suelen tener mucho que decir. Aurora, claro, se comenta que has recuperado tu casa en la playa y que, de alguna forma, has conseguido solucionar todos los inconvenientes legales relacionados con Ángela. Antonia, eso implica un gasto considerable. Aurora tenía un conocimiento tan profundo de mí que sería imposible mantenerla en la oscuridad durante mucho tiempo. ¿Cuál es la información específica que te gustaría obtener? Me gustaría averiguar si mi amiga de 40 años ha estado siendo deshonesta acerca de su situación. Preparé una taza de té humeante y me acomodé en mi asiento frente a ella. Llegó el momento de abrirme y ser sincera con alguien más. Roberto me brindó más de lo que nadie podría imaginar. Aurora, mucho más de lo que imaginas. ¿Cuánto más podemos avanzar? Lo necesario para que Ángela y yo podamos vivir sin la preocupación del dinero de por vida. Aurora guardó silencio por un instante, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué te llevó a pretender que eras pobre durante todos estos meses? Era fundamental que Ángela adquiriera un conocimiento que no podría obtener de ninguna otra forma. Compartí con él cada detalle de lo sucedido. La fría llamada de Ángela. Mi estrategia de venganza discreta. Las semanas que pasé viéndola caer. Y, por último, la impactante revelación en la oficina de Jorge. Antonia, así es asombroso y aterrador a la vez. Es horrible, ciertamente. Permitiste que tu hija padeciera cuando tenías la oportunidad de brindarle tu apoyo al instante. Sin duda, es admirable, ya que comprendo las razones detrás de tu decisión. Lo comprendes a fondo. Por supuesto, Ángela debía comprender la importancia de las cosas que había dejado atrás. Si solo le hubieras proporcionado el dinero necesario para solucionar sus dificultades, habría comprendido que siempre hay alguien dispuesto a sacarla de los apuros que generan sus malas elecciones. Así es, sin embargo, Antonia, ¿no te causaba dolor observar su sufrimiento? Día tras día, noche tras noche, la observaba derramar lágrimas. Cada mañana la veía levantarse, agotada y desanimada, lista para enfrentar el trabajo. Sin embargo, era consciente de que si la salvaba antes de tiempo, no lograría asimilar la lección en su totalidad. ¿Y piensas que realmente lo aprendió? Observa por ti misma. Ángela es consciente de que cuenta con los recursos económicos necesarios para disfrutar de una vida tranquila. Sin embargo, ha decidido continuar en su puesto laboral. Es consciente de que tiene la opción de trasladarse a un lugar más adecuado. Sin embargo, optó por permanecer aquí a mi lado. Es consciente de que no debe angustiarse por las deudas. Sin embargo, destina parte de sus ahorros para apoyar a otras mujeres que atraviesan circunstancias parecidas. Está brindando apoyo a otras mujeres. Claro,
Ha establecido una buena amistad con sus compañeras de trabajo y ha decidido destinar parte de sus ingresos obtenidos limpiando oficinas para apoyar a una colega que enfrenta dificultades para costear la guardería de su pequeño. Aurora esbozó una sonrisa. Esa no es la misma Ángela que partió hacia Europa. Definitivamente no lo es. Ángela comprende que el dinero debe ser visto como un medio, no como una meta en sí misma. Comprende que la verdadera dignidad se origina en el esfuerzo y el respeto, no en las riquezas materiales. Esa noche, al volver del trabajo, Ángela me sorprendió en la sala sumido en la lectura. Mamá, hay algo que necesito compartir contigo. ¿Qué ocurrió? Hoy, doña Carmen me inquirió si era la hija de la señora rica, quien reside en el barrio norte. ¿Qué fue lo que comentaste? Le afirmé que, efectivamente, cuentas con los recursos necesarios para que yo no necesite laborar. Y adivina qué fue lo que me preguntó después. Perdón, me cuestionó sobre las razones que me mantienen en el trabajo. Le comenté que necesito probarme a mí misma que soy capaz de ser independiente y autosuficiente. ¿Qué fue lo que comentó ella? Se echó a reír y me comentó, mija, esa es la distinción entre ser realmente rica y simplemente aparentarlo. Tu madre te impartió las claves para alcanzar la verdadera riqueza. Claro, aquí tienes el texto reformulado, punto. La sabiduría de doña Carmen es notable. Ciertamente, me ayudó a comprender un aspecto fundamental. Lo verdaderamente importante no es la cantidad de dinero que posees, sino la manera en que lo utilizas y la relación que estableces con él. Ángela tomó asiento a mi lado en el sofá. Mamá, quiero que estés al tanto de que he llegado a una conclusión. ¿A cuál te refieres? Decido establecerme aquí a tu lado, pero no en la forma de una hija que vuelve al hogar de sus progenitores. Deseo ser una mujer madura que decide compartir su vida con su madre. ¿Qué distingue a una cosa de otra? La distinción radica en que asumiré mi responsabilidad en los gastos. Participaré activamente en el cuidado del hogar y abordaré esta relación como una alianza entre dos mujeres autónomas que se aprecian y se valoran mutuamente. Ángela, no es necesario que lo hagas. Por supuesto, es necesario. Mamá, deseo que nuestra conexión evolucione y se transforme en algo nuevo, diferente a lo que fue en el pasado. En el pasado, solía ser una hija que no valoraba el amor y la dedicación que mi madre me brindaba. En este momento, deseo convertirme en una mujer madura que aprecia y protege la relación más significativa de su existencia. ¿Y tu labor? Continuaré con mi labor, aunque no tengo la intención de dedicarme a la limpieza de oficinas de manera indefinida. Deseo aprender y prepararme para lograr un propósito más relevante en mi vida. Sin embargo, prefiero avanzar de manera gradual, obteniendo cada oportunidad con esfuerzo y dedicación. ¿Tienes en mente qué carrera te gustaría seguir? Claro. Tengo el deseo de dedicarme al trabajo social. En estas últimas semanas, he podido observar la gran cantidad de personas que enfrentan momentos complicados sin contar con el respaldo de alguien que les brinde apoyo. Deseo aprovechar los recursos a nuestra disposición para brindar apoyo a otras mujeres que están enfrentando situaciones similares a las que yo viví. Fue ideal. Ángela no solo había descubierto el verdadero valor de lo que poseía, sino que también había hallado la forma de transformar su experiencia en algo positivo y productivo. ¿Qué hay de Eduardo? Jorge me comentó que fue detenido en Francia debido a un matrimonio fraudulento. Pronto enfrentará su deportación. Sin embargo, sinceramente, mamá, ya no me preocupa. Esa etapa de mi existencia ha llegado a su fin. ¿No guardas resentimiento? Negativo. Sin darse cuenta, Eduardo me brindó un gran favor. Si no me hubiera dejado y traicionado, jamás habría llegado a este punto tan bajo. Si no hubiera llegado al fondo alguna vez, jamás habría comprendido el verdadero valor de lo que poseo. Aquella noche, tras un largo tiempo, me acosté sintiéndome completamente en calma. Mi estrategia se llevó a cabo a la perfección. Ángela no solo adquirió las lecciones esenciales, sino que también salió de la experiencia transformada en una persona más fuerte, más sabia y con un corazón más compasivo. Roberto se habría sentido lleno de orgullo. 6 meses más tarde, nuestras vidas habían alcanzado un nuevo balance que ninguna de las dos había contemplado previamente. Ángela concluyó su carrera en trabajo social con notas sobresalientes, y yo opté por destinar parte de mis fondos a crear una fundación dedicada a apoyar a mujeres que enfrentan violencia doméstica y dificultades económicas. Mamá, ya ha llegado la correspondencia de la universidad. Una mañana, Ángela entró a la cocina sosteniendo un sobre en sus manos y me dijo: he sido admitido en la maestría. Es simplemente asombroso. ¿Cuándo das inicio? El semestre que viene. Sin embargo, mamá, quiero que tengas en cuenta que la voy a financiar con mis propios ahorros. He estado acumulando ahorros de mi empleo en la oficina gubernamental en la que laboro actualmente. Ángela logró obtener un puesto en el ámbito de los servicios sociales tras completar su formación.
brindando apoyo a familias que atraviesan momentos difíciles. Aunque su salario no era elevado, ella había logrado adaptarse a lo fundamental y apreciaba cada peso que obtenía. ¿Tienes plena confianza en eso? La maestría es fácilmente accesible para nosotros en términos de costos. Entiendo. Pero es algo que debo llevar a cabo por mi cuenta. Forma parte de mi identidad actual. Esa tarde, Aurora se presentó para disfrutar de una taza de té, una tradición que había mantenido cada viernes durante los últimos meses. Se convirtió en el confidente de las dos, maravillándose ante nuestra evolución. Antonia, hay algo que necesito compartir contigo, comentó mientras se llenaba otra vez la taza. Inicialmente, creí que había actuado de manera bastante dura con Ángela. ¿Qué opinas en este momento? En este momento, creo que ha sido la madre más sabia que jamás he tenido el privilegio de conocer. Observa a tu hija, obsérvala detenidamente. Así era, la Ángela que se encontraba en la sala, concentrada en sus estudios para los exámenes. Era una versión completamente distinta de aquella que partió hacia Europa hace unos meses. Ángela emanaba una calma profunda, una seguridad que se fundamentaba en sus propias conquistas, más que en bienes materiales. Ayer, me encontré con Ángela en el mercado, donde estaba eligiendo verduras para una familia a la que está apoyando gracias a su labor. No me lo había mencionado. Al cuestionarle sobre su decisión de utilizar fondos personales en lugar de recurrir al presupuesto gubernamental, me respondió que hay aspectos que no se pueden cuantificar con cifras oficiales. Esa noche, Ángela y yo disfrutamos de una cena en la terraza, un ritual que se había vuelto parte de nuestra rutina. Era la ocasión perfecta para conversar sobre el día, trazar planes para el futuro y, simplemente, deleitarnos en la compañía del otro. Mientras preparaba su ensalada, mamá comentó que había recibido una carta bastante peculiar hoy. ¿Quién es el autor? De Eduardo. Mis músculos se han puesto tensos. ¿Te mandó un mensaje Eduardo? ¿De qué lugar proviene? Desde la cárcel en territorio francés. Parece que fue sentenciado a 2 años por un fraude relacionado con el matrimonio. En la misiva, expresa su profundo arrepentimiento por sus acciones y manifiesta su deseo de ofrecerme una disculpa sincera. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? La verdad es que no experimento ninguna emoción. Sin enojo, sin melancolía, ni deseos de revancha. Siento que esa etapa de mi vida pertenece a un pasado remoto. Como si hubieran transcurrido décadas en lugar de solo unos pocos meses. Te encargarás de responderle. No es que lo deteste, sino que simplemente no tengo nada que aportar. La Ángela que se unió en matrimonio con él ha dejado de ser la misma. Ángela no tiene nada que conversar con él. La profundidad de su voz me dejó asombrado por su madurez. La mujer que se encontraba frente a mí había cultivado una fortaleza interna. Fruto de haber enfrentado sus peores momentos y de haber encontrado la manera de levantarse por su cuenta. Te cuento lo que toda esta experiencia me ha revelado. Mamá, perdón, el amor genuino no se limita a susurrarte lo que anhelas oír. El amor genuino es aquel que te brinda lecciones valiosas, incluso en los momentos de dolor. Es un aprendizaje complicado de asimilar. Claro, aunque es esencial. Eduardo sabía exactamente cómo tocar mis fibras, logrando que me sintiera única. Me hizo creer que era digna de una existencia llena de lujos sin tener que esforzarme. Me mostraste que la auténtica prosperidad se origina en el esfuerzo, la consideración y las conexiones sinceras. Esa noche, tras la partida de Ángela a su habitación para estudiar, me acomodé en la terraza, disfrutando de la soledad bajo el manto estrellado, mientras mis pensamientos se centraban en Roberto. Le había asegurado que protegería a nuestra hija. Y por fin sentía que había honrado esa promesa de la mejor forma posible. No le brindé la atención que merecía al ofrecerle apoyo económico en los momentos en que lo requería. La había protegido, mostrándole cómo velar por su propio bienestar. No la había rescatado al solucionar sus dificultades. La había rescatado dándole la oportunidad de aprender a solucionar el problema por su cuenta. El domingo siguiente marcaba una ocasión especial. Era la primera vez que íbamos a explorar juntas la casa de la playa. Desde que la había recuperado, Ángela había preferido no asistir en ocasiones anteriores, argumentando que requería un tiempo para asimilar todo lo sucedido. ¿Estás preparada? Le consulté mientras nos acomodábamos en el coche. Estoy convencido de que así es. El trayecto transcurrió en un ambiente de tranquilidad, aunque resultó muy confortable. Al llegar, Ángela se detuvo un instante en el automóvil, observando la vivienda que había sido el escenario de innumerables veranos en familia. Se ve idéntico, comentó al final. Hay aspectos que permanecen inalterables. Sin embargo, hay algunas que sí lo hacen. No soy la misma persona que puso esta casa a la venta. Accedimos al mismo tiempo. La vivienda lucía impecable y bien organizada, tal como Roberto y yo la habíamos cuidado a lo largo de los años. Ángela recorrió cada habitación,
acariciando los muebles y observando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Mamá, me gustaría disculparme contigo, ya has solicitado mi perdón. Hija, quiero disculparme de manera especial por lo relacionado con esta casa. No se trata únicamente de venderla, sino de convertir todos nuestros recuerdos familiares en una simple transacción comercial. Está todo perdonado. Este hogar encarna 4 décadas de veranos en familia, celebraciones de cumpleaños y festividades navideñas. Esa terraza fue creada por papá, quien la edificó con sus propias manos. Ese jardín fue sembrado por ti. En esa playa, descubrí el arte de nadar. Transformé todo en efectivo para respaldar la travesía de un individuo sin valor alguno. Tomó asiento en el sofá que era el refugio de Roberto para disfrutar de sus lecturas dominicales por la mañana. ¿Te has preguntado cuál es mi mayor dolor? Perdón, al momento de venderla, no experimenté ninguna emoción, no era más que una propiedad adicional. Al regresar a este lugar, la presencia de papá se hace palpable en cada esquina. Su risa resuena en mis oídos. El aroma del café recién hecho me envuelve, y los lentes de lectura descansan sobre la mesa, esperando ser usados. Ángela, él ha llegado, siempre ha estado presente. Estoy al tanto. Además, estoy consciente de que él se siente satisfecho con la manera en que gestionaste toda esta situación. Pasamos todo el día en casa, disfrutando de la cocina juntas, organizando y atendiendo esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Se sentía como un rito de reencuentro, no solo con el entorno, sino también con los principios que ese entorno simbolizaba. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, nos acomodamos en la terraza que Roberto había creado, disfrutando de la vista del mar. Mamá, te traigo una idea. ¿A cuál te refieres? Deseo transformar este hogar en un santuario temporal para mujeres que están dejando atrás situaciones de violencia doméstica. Un espacio donde puedan alojarse mientras reconfiguran sus vidas. Se trataba de la oferta ideal. Roberto hubiera estado encantado con la posibilidad de que su hogar en la playa se convirtiera en un refugio para apoyar a otras familias. Considero que es una propuesta maravillosa. Hija, podemos destinar algunos de los fondos de la fundación para su sostenimiento. Y yo tengo la capacidad de gestionar el programa gracias a mi labor. ¿Tienes plena certeza de que deseas transformar nuestro hogar familiar en eso? Mamá, los refugios más valiosos son aquellos que se disfrutan juntos. Papá solía afirmar que una casa solo se convierte en un verdadero hogar cuando se abre a aquellos que buscan amor y apoyo. Estaba en lo correcto. Roberto ha demostrado una notable generosidad hacia nuestro hogar, abriendo las puertas a familiares, amigos y vecinos que requerían un refugio temporal. Esa noche, volvimos a casa con un proyecto fresco en mente y una conexión entre nosotros que se sentía totalmente renovada. Nuestra relación ha evolucionado, dejando atrás la obligación y la necesidad que antes nos unían como madre e hija. Éramos 2 mujeres que decidieron unirse para crear una vida en común, fundamentada en el amor, el respeto y un objetivo compartido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, entablé una conversación silenciosa con Roberto. Lo hemos conseguido, cariño. Nuestra hija ha llegado a la conclusión de lo que verdaderamente tiene valor. Por primera vez desde que partió, experimenté la sensación de que él me contestaba. Desde el principio, tuve la certeza de que alcanzarían su objetivo. Ambas poseen una fortaleza que supera sus propias creencias. La justicia se presentó, no en forma de venganza, sino como un proceso de aprendizaje. No lo veo como un castigo, sino como una oportunidad de transformación. Y al final, ambas obtuvimos algo que tiene un valor mucho más significativo que el dinero. Hemos forjado una conexión genuina, cimentada en fundamentos robustos que ninguna adversidad futura podrá desmantelar.